de Gustavo Hernández Alvarado de Taxus, de Hugo González Anaya de Baker Tilly, de Óscar Álvarez del Toro de Amezcua y Álvarez Abogados y de el licenciado Alex Horacio Mercado Rodríguez de Abogados Consultores en Seguridad Social. Warren Buffett, como un gran clásico en el tema, nos plantea que los estados financieros nos revelan, además de la sustancia económica esencial, la calidad de una empresa y nos permiten dimensionar si se trata de una compañía mediocre, excelente o que tenga una ventaja competitiva duradera, a través de los detalles, entradas e indicadores con los que se cuenta a partir de los estados financieros. Sin mayor preámbulo, cedo el uso de la palabra a Carlos Alberto Flores Alvarado para que inicie el debate sobre esta interesante temática. Muy buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Gracias. También para presentar Gustavo Amezcua Gutiérrez de Amezcua Álvarez. Gracias por la introducción. Pues sí, el tema de moda que ya nos está llegando el agua al cuello, la presentación de las declaraciones anuales correspondientes al ejercicio 2022, que sufrió algunas modificaciones, algunos cambios interesantes, sobre todo muy importantes en cuanto a revelación de información y muy importante el tiempo que le vamos a dedicar para poder plasmar la información correcta, secuencial, que requiere una empresa o que tiene una empresa, sobre todo en torno a los 4 estados financieros básicos. Entonces, sin más preámbulo, vamos empezando con el fundamento legal. Para eso, Gustavo Hernández Alvarado, ayúdanos, ¿cuáles son los fundamentos legales de estas modificaciones? Si es que se modificó algo, si me tengo que ir a ley, a resoluciones, ¿dónde tengo que ver y por qué los cambios al formato? Buenas tardes a todos. Mira, Carlos, uno de los principales motivos de los cambios es de que la autoridad, como lo hemos visto en estos últimos años, requiere de mayor información para fiscalizar. Esa información, a pesar que ya tiene muchos elementos como el CFDI, las nóminas, las DIOTs y otro tipo de información, cuando presentamos la declaración anual, normalmente esos tipos de cambios van concentrados, no van a detalle. Y precisamente ahora, a partir de esta declaración del 2022 que se presenta en el 2023, la autoridad cambió el aplicativo. Debemos de recordar que en diciembre este formato cambió. Ya en los últimos días de diciembre ya sufrió cambios. Y el último cambio que ha habido o que hubo fue este 9 de febrero. Este de 9 de febrero volvió a cambiar el aplicativo. Pero aquí hay una pregunta que tú me haces, oye, ¿por qué o cuál es el fundamento de esos cambios? Recordemos que el artículo 76 nos señala, dentro de las obligaciones de las personas morales, que son las personas, dentro de los 3 meses siguientes, deben de presentar una declaración. Pero también el mismo 76 nos señala que al término del ejercicio, la autoridad, las empresas deberán formular un estado de posición financiera y levantar un inventario. Y si vemos las disposiciones fiscales, no hay ninguna disposición que diga que se tenga que hacer un estado de resultados, un estado de posición financiera, de cambios en el capital contable y también un cambio de flujos de efectivo. Más sin embargo, el mismo artículo 31 del Código Fiscal nos señala también dentro de las obligaciones de las personas morales o de las personas que deberían de presentar las declaraciones mediante la firma electrónica y con la información que señale el SAT mediante reglas de carácter general. Y también la regla 3915, ahí es donde nos remite precisamente a este famoso aplicativo que ahí se menciona hace unos momentos. Porque esta regla 3915 nos señala que las declaraciones se deberán de presentar en las declaraciones, en los formatos que vienen en el anexo 1, pero que se debe de capturar la información
que se solicita en ese aplicativo. Correcto. Entonces, Gus, entendiendo, te quiere decir que no hay una modificación legal a nada. Simplemente ajustaron, incorporaron los estados financieros, incorporaron mayor información, hicieron algunos cambios para poder nosotros entregar mayor información a la autoridad. Es correcto. Precisamente yo comentaba, la autoridad en sus procesos de fiscalización requiere mucho mayor información y por lo tanto en esos aplicativos, con la robustez de sus programas, de sus sistemas que tienen, pues ya está capacitada para recibir mayor información de nosotros los contribuyentes al momento de declarar. Esto, a ver, ayúdame para que todos lo entendamos. Nosotros mandamos mensualmente balanzas, donde tiene información secuencial, saldos iniciales de proveedores, de clientes, de deudores, de acreedores, cuentas de movimientos de capital, aportaciones para futuros aumentos de capital, etcétera. Y el fisco tiene ya una secuencia, Hugo. ¿Cómo ves antes de que entremos a uno de los temas medulares que son las normas de información financiera, Hugo? ¿Esta información crees que lleve una vinculación posterior o serán módulos separados para la autoridad para poder allegarse de más información y de medir el comportamiento de los contribuyentes? Se me viene a la mente las utilidades mínimas o el impuesto sobre la renta mínimo que debe de pagar por sectores que publica periódicamente el SAT. Ahora, esta información le va a dar esa facilidad a la autoridad para poder conocer más a un contribuyente o se está llenando de información a lo loco. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Bienvenida a la audiencia y qué interesante pregunta me estás haciendo, estimado Charlie. Mira, quisiera empezar por expresar que considero que ya se había tardado la autoridad en solicitar estos otros dos estados financieros, porque tenía solamente la mitad de la película, ¿no? La mitad de la fotografía, ¿no? ¿Por qué digo la mitad? Porque en la declaración y en las declaraciones de los años anteriores solamente se solicitaba el balance general y el estado de resultados. Pero ustedes saben que el estado de resultados se elabora preponderantemente con base a la devengación, a lo devengado, ¿no? No con base a la realización, o sea, con base a flujo. A lo percibido. Sino con base a lo devengado, esté o no esté cobrado, esté o no esté pagado. La fotografía de los flujos hacía falta ese pedazo, ¿no? Con la incorporación del estado del flujo efectivo y la incorporación del estado de cambios en el capital contable, creo yo que se está completando la foto. Una visión en 360 grados. Así es. Pero además ahora ya van a tener acceso, ¿verdad? A interpretar cada contribuyente cuál fue el comportamiento de los flujos. Voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿va? Pudiera darse el caso de que únicamente observando un estado de resultados, pues tú puedes medir la rentabilidad, margen neto, margen de operación, etcétera, pero tú no puedes apreciar el origen y el destino de los flujos de efectivo. ¿De dónde vino este flujo? ¿A dónde se fue tal flujo? Y el tener esa información, sin duda que yo sí considero que le da al SAT, a la autoridad, ¿no?, más elementos de análisis y vinculación de información. Correcto. Ahora, sí visualizo que esto, ojalá me equivoque, se va a hacer, perdónenme la expresión, un desmadre. O sea, ¿no es ya? En el sentido de desorden. ¿O todavía se va a hacer? No, se va a hacer. Ahorita Okay. apenas están yo lo veo como que están solicitando la información. Pero esa información debe ser procesada. Entonces, de entrada, seguramente
sus sistemas de cómputo del SAT van a empezar a querer hacer cruces y cruces y cruces y cruces. Y van a empezar a botar el montón de diferencias que no necesariamente significa una discrepancia en la declaración. Como sucede ahorita con algunas cuestiones de los FDIs que lanzan cartas de invitación por diferencias que son irreales o inexistentes. ¿No? Entonces, por ponerles un ejemplo que ya lo viví yo con una empresa, dentro de las normas de información financiera hay una NIF, que es la NIF D6, que se llama capitalización del RIF. Y esta NIF nos dice que cuando una entidad incurra en RIF, o sea, intereses a cargo, por ejemplo, ¿sí? Fluctuación cambiaria, en ciertos casos, los que te narra la NIF, estos intereses y esta fluctuación cambiaria no debe de ser registrada en el estado de resultados, sino que debe formar parte del costo de producción o construcción de un activo. Entonces, ¿a nosotros qué nos pasó? Para efectos del ISR anual, del ejercicio, pues por supuesto que tomamos como deducibles el 100% de los intereses devengados en el ejercicio. Pero en el estado de resultados no vienen esos intereses. ¿Por qué? Porque están en el activo. Entonces, el sistema del SAT dice, a ver, en la anual, ¿cuánto me está deduciendo de intereses? 10 pesos. Y en el estado de resultados, ¿cuánto me está poniendo de interés a cargo? 2 pesos. Ah, no. Improcedentes 8 pesos de deducción porque los estás inventando, no viene nada. O sea que de lo que estás hablando, Hugo, sería una fuente masiva de inconsistencias que pueden dar motivo a facultades de gestión, comprobación. Fíjate, qué bueno que mencionas, ahondando en lo que dice Hugo, este manejo de los flujos, de dónde viene el dinero, antes lo conocíamos como origen y aplicación de recursos, ¿no? Sí. Gus, ya la autoridad lo aplica en las devoluciones de IVA. Te pide una cédula de integración de depósitos para saber. ¿Te refieres a Gus Junior? A Gus Junior, sí, porque ya no es Gus Chico, es Gus Junior. La autoridad, cuando solicitas una devolución de impuestos, te dice: ¿y de dónde pagaste a tus proveedores? Dime de tus ventas cobradas, dime de recursos que hayan procedido de recuperación de clientes o de dónde viene el dinero. Entonces, este estado de cambios, de flujos, le va a servir para eso a la autoridad, para ver a final de cuentas en el año cómo te estás moviendo en torno a los flujos. Y aparte se me viene otra duda a la mente. Gus, todos los contribuyentes tienen que presentar este nuevo formato de declaración anual, incluso aquellos que van al flujo o aquellos que van al devengado, llámese régimen general de ley o llámese régimen simplificado de confianza, o sociedades civiles que acumulan al cobro, pero que están en el título 2. ¿Todos tienen que presentar esto? No, Carlitos, en tu pregunta así en forma concreta es no, pero ahorita detallo esta cuestión. Y antes de que se me olvide, nomás haciendo una acotación, cuando Hugo se refiere al RIF, no se refiere al régimen de incorporación fiscal, sino se refiere a resultado integral de financiamiento, porque estamos hablando de la nada más una aclaración, pero por otro lado te contesto, Carlitos. Fíjate que de esta declaración que estamos hablando, hablamos precisamente de la declaración que tienen la obligación de presentar las personas morales, título 2, le vamos a llamar así. Y precisamente cuando entras al aplicativo, cuando tú ya das tu URC, tu contraseña y entras y le dices que vas a declarar, hacer tu declaración del ejercicio, te hace una serie de preguntas que tú tienes que contestar. Te dice, oye, ¿estás obligado a dictaminar? También te pregunta, ¿optas por dictaminar? O la otra es, si estás obligado a presentar la información sobre la situación fiscal que nosotros como contadores le llamamos SICIL. Si tú le señalas cualquiera de esas tres opciones, te va a deshabilitar
en el aplicativo la información de estos estados financieros que estamos hablando o que vamos a detallar más adelante. ¿Por qué? Porque estas personas que están obligados a dictaminarse, que optaron por dictaminarse o que están obligados a presentar el ICIP, esa información la van a presentar precisamente ya sea en el dictamen o ya sea en el anexo o en la informativa del ICIP. Entonces, en concreto, esta declaración que estamos hablando es para las personas título 2, que no están obligados a dictaminarse, que no optan por dictaminar sus estados financieros. Si quieres avanzarle, Iber, por favor, para que se vea la lámina. Una lámina más. Una más. Ahí, mira. Y entonces, esto precisamente no aplica el llenar a estos 4 estados financieros a este tipo de personas. Y sí, como tú dices, oye, hay una persona, sociedad civil que tribute como título 2, sí le va a aplicar. Oye, a los reciclos, personas morales que tienen ingresos hasta 35 millones y que cumplieron los requisitos para tributar como tal, no, el aplicativo es diferente. De hecho, la autoridad ya publicó en días pasados la guía de llenado, y por lo tanto, aquí nos vamos a concentrar a personas morales título 2, que no estén tributando como reciclos y que no estén obligados a dictaminar, que no optan por dictaminar sus estados financieros y que no estén obligados a presentar la información sobre la situación fiscal. Excelente, Gus. Oye, Hugo, regresando contigo y la parte medular de los cambios, lo encontramos en las normas de información financiera. Quiero que nos hables de la norma específica, creo que es la serie A, no sé si se diga serie, que las van a agrupar actualmente en un capítulo, en un solo capítulo, tengo entendido, todas las DIF de la serie A. ¿Y qué en tu experiencia que has encontrado de una contabilidad apegada a las normas de información financiera y la contabilidad que regularmente revisamos y vemos del promedio de los contribuyentes, Hugo? Ok, mira, dame chance de explicarlo de esta manera. Quisiera comenzar por comentar que es muy importante que todos los contadores tengamos presentes que la contabilidad fiscal y la contabilidad financiera tienen objetivos o finalidades específicas y diferentes. Y también se regulan por normas específicas diferentes. La principal finalidad o objetivo de la contabilidad fiscal es el correcto pago de impuestos y la correcta cumplimiento de obligaciones fiscales. Mientras que el objetivo de la contabilidad financiera es ser una herramienta útil para el análisis y la toma de decisiones en una empresa. Son dos cosas, dos objetivos muy distintos. Te interrumpo tantito Sí. nada más en eso, pero la autoridad cuando va a revisar, te va a revisar tu contabilidad financiera con su anexo fiscal. Es que ahorita ¿Es voy correcto? Vas para sí, perdón. Quiero dar todo el contexto. Dos, las reglas o el marco normativo que regula el mundo fiscal son las diversas leyes, reglamentos, miscelánea, tesis, jurisprudencias, etcétera, ¿no? Mientras que las reglas que deben de regular el mundo contable financiero es la Biblia de la contabilidad, que es este libro. Son las normas de información financiera. Bueno, ¿en qué error incurrimos la gran mayoría de los contadores y sobre todo los fiscalistas? Los que solo son fiscalistas. Revolvemos, ¿sí? Contaminamos los dos mundos. Estamos acostumbrados a contaminar el mundo contable financiero con el mundo fiscal. Y no me quiero explayar mucho por tiempo, pero sí me gustaría poner algunos ejemplos. Uno, la gran mayoría de los contadores, ¿cuál es
su criterio para registrar un ingreso o para registrar un gasto. Lo que pasa es que la autoridad, ¿Cuál es? El pago. es el CFDI. Es el CFDI. Es el pago, sí. No, no es No, el no, pago. no, y Es el CFDI. peor, muchos lo registran hasta el pago. ¿Sí? Tienen gastos devengados ya, que ya se realizaron. Imagínate la renta, no le he pagado, no registras la renta del mes de enero, de febrero, de marzo, sino registras Exacto. 3 rentas en abril o 4 rentas O en sea, abril. respuesta directa a la pregunta directa de Hugo. ¿Cuál es? Es la pauta del momento de acumulación del ingreso de acuerdo al impuesto a la renta. No, una cosa es la pauta por el momento de acumulación del ingreso y otra cosa es cuál debe ser la pauta para el momento de reconocer contablemente el ingreso. Es correcto. Son dos momentos Totalmente distintos, diferentes. Claro. pero todo mundo agarra el criterio fiscal para aplicarlo en el mundo contable. ¿Me explico? Cuando Sí. la propia ley del impuesto a la renta te reconoce la importancia de las partidas de conciliación entre lo financiero y lo contable financiero y lo Sí. contable fiscal. ¿no? Otro ejemplo, la depreciación. ¿Sí? El 99% deprecian contablemente con las tasas, Con las tasas fiscales, sí. ¿Por qué? Eso es completamente erróneo, es incorrecto. Y les puedo dar 1000 ejemplos. O sea, de lo que te estás quejando es de que el impuesto a la renta mata NIF. No, de lo que me estoy... En la práctica, prácticamente No. sí. Voy. No, no es que mate. Lo que estoy diciendo es que desde nosotros mismos, no nomás el SAT, nosotros mismos, La práctica generalizada. como contadores, ¿sí? Incurrimos en lo mismo en que está incurriendo ahorita el SAT. Exactamente en lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque deberíamos de cumplir en los dos mundos con las reglas de los dos mundos. Siempre hay una muletilla o un pretexto que dices, el único que me puede cobrar, yo con mi director financiero, con mi dueño de la empresa, me encargo de ver números. Me pongo de acuerdo. Me pongo de acuerdo y llegamos a las cifras que él quiere ver. Pero con el SAT no. Pero con el SAT tengo que tener cuidado porque él sí me agarra Ese sí me revienta. un garrote y me pega, me cobra. Y entonces dice, le voy a cumplir al SAT. Acabo que me siento y discuto con el dueño o con el financiero. Sí, pero aquí es muy común es eso. que no tengo por qué incumplir con nadie. No, claro, Yo claro. puedo y debo cumplir con las reglas y las normas fiscales y debo cumplir con las normas financieras. Pero fíjate, Hugo, platicándolo, comentando y siguiendo tu temática, estos cambios, al menos lo que yo he analizado, fíjate que muchas de las partidas y mucho de la información que te pide, las nombra, ahora sí como, y tenemos que ir de la mano de las normas de información financiera. Es que Esos son de los grandes cambios que hay. sí, pero es que ahí te va lo malo, Gus. Lo malo es que hicieron un Frankenstein. Es decir, si vemos los formatos, ¿sí? Trataron de adaptarlo mucho más a las normas de presentación de las NIF, pero están mal. Están mal los formatos, están incompletos los formatos, hay conceptos que el formato no contempla. Y que vas a tener que y que agrupar. pudieras tenerlo, ¿no? Pongo un ejemplo. Pagos anticipados. Lo que muchos de los contadores piensan que es un activo diferido, ¿no? Muchos piensan que las seguros y fianzas, propaganda y publicidad, rentas pagadas por anticipado es un activo diferido. Eso es falso, no existe el activo diferido. Ese es un pago anticipado. Y los pagos anticipados se pueden presentar como el último renglón del activo circulante cuando sus beneficios económicos futuros se devengan en un año o menos, o fuera del circulante cuando se devengan en más de un año o del ciclo normal de operaciones. Financieramente. Sí, claro, financieramente. Fiscalmente el SAT te pelea con pasión loca que las rentas adelantadas más allá del ejercicio del año son gastos diferidos e incluso hay un tribunal colegiado que les compró el criterio en forma anómala para mi gusto, pero finalmente y citando normas de información financiera, y en el que te dice que las rentas anticipadas son gastos diferidos. Sí, pero gasto diferido. Y te lo reclasifica a inversiones. Ellos argumentan gasto diferido con base a la definición fiscal.
Porque fiscalmente Gracias. sí hay una definición de gastos diferidos. Por eso está la En diferenciación las de NIF campos que no dices. existe el gasto diferido, ¿no? Es pago anticipado. Pero a lo que quiero llegar es que si tú ves el balance, el anexo del balance, fuera del circulante no hay ningún renglón que se llame pagos anticipados. Luego entonces, si una empresa tiene pagos anticipados no circulantes de más de un año, ¿en qué parte de la declaración lo va a poner? ¿Me explico? Sí. Por poner un ejemplo. Sí. Otro, el efectivo. El efectivo no siempre va en el circulante. El efectivo restringido va fuera del circulante. Y el formato no te da opción de poner efectivo fuera del circulante, ni te da un renglón que diga otros, varios o algo, ¿no? Estamos en presencia de un balance fiscal financiero De un en la declaración de un Frankenstein. O sea, quisieron, porque eso es un hecho, quisieron adecuarlo más a las NIF, pero como lo dejaron, tiene varias deficiencias en su presentación. Desde tu experiencia, Hugo, ¿qué les dirías a los que nos están escuchando? ¿Cómo llenar más adecuadamente y cómo ir ajustando su contabilidad a esta mezcla para poder satisfacer la parte fiscal sin desvirtuar la contabilidad en el llenado, en el formato actual? ¿Qué recomiendas? Lo que pasa es que es imposible llenar el formato sin desvirtuar la contabilidad. Por ejemplo, el tema de pagos anticipados, ¿yo qué les diría? Pues pongan todo como circulante. Si tienen no circulante, pues no le hace. Pónganlo como todo en circulante porque nomás ahí existe el campo de pagos anticipados. Ok. Otro más grave. Aportaciones para futuros aumentos de capital. Solamente viene ese renglón en el pasivo, no viene en el capital contable. ¿No? Y la NIF C11, capital contable, te dice que cuando las aportaciones para futuros aumentos estén respaldadas por acta de asamblea, forman parte del capital contable. Okay. ¿Cómo lo voy a poder presentar dentro del capital contable si el formato del balance de la declaración anual no contempla ese campo? ¿Sí? Yo ahí, o sea, ¿qué les diría? Mételo como un ORI, como otro resultado integral. ¿No? Las y no en el pasivo. Las famosas otras cuentas de capital. Exacto. Para ahora ORI. Entonces, para poder cuadrar tu balance. Me preguntaron, ¿ese es quien recibe? Perdón, no nomás para cuadrar. Aquí tiene una trascendencia más fuerte desde mi punto de vista. Tú sabes que para efectos fiscales, el valor contable de tu capital contable, valga la redundancia, es importante. Ajá. Por ejemplo, para los casos de reembolsos o X, ¿no? Sí, entonces, claro. Si yo pongo las aportaciones en el pasivo, estoy declarando un capital contable menor al que realmente tengo. Oye, Hugo, entonces, todo esto que comentas, realmente todos los contadores ya no nomás ocupamos, como tú dices, un fiscalista que sepa de fiscal. Necesitamos a alguien más que sepa financieramente, que sepa las normas de información financiera. Y pues lógico, y aunque suene un poquito comercial, pues para eso estamos, ¿no? Para cualquier apoyo que pudiera tener nuestra audiencia en cuanto a este apoyo que pudieran tener al llenado de esa declaración, ¿no? Por otro lado, esta nueva declaración, tú Carlitos también, fíjate que lo que yo he visto, lo que he analizado es de que viene a más analítica la información, y uno de los problemas que tiene el llenado de esta declaración es que muchos contadores acumulan en unas cuentas sin estar tan analítica la información. Y a lo mejor también dentro de los procesos para llenar esta declaración tendría que hacer un reajuste a sus estados, a su información contable, a sus programas, para que obtener la información que realmente está queriendo la autoridad en ese llenado. Claro, y otro detalle que hemos encontrado son cambios de catálogo
de un ejercicio a otro y Hugo, esta información se presenta comparativa, es decir, vamos a presentar los saldos finales de 2022 comparados contra los saldos finales de 2021. Y hay empresas que cambiaron catálogo para eficientar su información financiera, la que presentan a directivos, etcétera, y entonces van a tener que explicar en notas con un campo muy corto, un espacio muy breve para explicar con las notas a los estados financieros esos cambios de que traías en clientes de corto plazo, clientes de largo plazo, etcétera, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Qué bueno que mencionas eso. Yo les voy a decir qué creo que debería ser lo ideal. Lo ideal debiera ser que desde que diseñas tu catálogo de cuentas, lo diseñes cumpliendo y con base a NIF. O sea, tus rubros, tus cuentas de mayor, tus subcuentas, ya vayan cumpliendo con las normas de presentación de las NIF. En un mundo perfecto, pero estamos hablando de que la mayoría de las contabilidades de micro y medianas empresas tienen contabilidad más fiscal que financiera. Sí, por eso digo el deber ser, ¿no? O sea, creo que eso es lo que debería ser. Y ya, por lo menos, ya garantizas que vas a estar generando estados financieros presentados cumpliendo lo más posible con las NIF. ¿De acuerdo? Y lo adecuas al formato del anual, que es muy parecido al formato que te pide las NIF, aunque trae esas fallas que ya comenté. La bronca es que cada empresa, cada catálogo de cuentas de cada empresa es como un hijo diferente. Sí. Cada empresa tiene el catálogo que le da su gana, pone las cuentas que le da su gana, los rubros que le da su gana. Lo que saca el compa, que eso no es un estado de resultados. Eso no es un balance, ¿no? Ingresos menos egresos, utilidad. No. Las empresas que no hagan eso que yo digo, de diseñar un catálogo de cuentas ya desde el principio con base a las NIF para que sus estados financieros ya salgan presentados así, van a tener que, fíjense, van a tener que agarrar sus estados financieros como los arroja su sistema contable y extralibros en un Excel, por ejemplo, van a tener que estar haciendo agrupaciones y decir, ah, mira, de mi balanza, esta cuenta que está aquí, más esta que está acá, más esta que está acá, más esta que está hasta acá, van en este renglón del anual del balance general. Y esta que está aquí, más esta que está acá, menos la que tengo acá, van en este renglón del balance del anual. Ok, déjame te entiendo para darles a nuestros escuchas. Lo que estás diciendo es, me voy a preocupar por cuadrar, que no se entienda cuadrar como ajustar, sino validar que las cifras que tengo en la contabilidad, que algún día me podrá revisar o no la autoridad competente, los cuadre en lo macro y los vaya integrando por grupos de lo que el balance de la declaración me pide y poder dar una explicación. Exacto. ¿Por qué en la contabilidad tengo 3 pesos? ¿Qué metió en este concepto del balance del anual? Ah, mire, metí esto. Me estás pidiendo un excelente papel de trabajo, ¿verdad? Sí. Oye, espérame, para poder que nos apoye Jorge Carrillo y no dejar en el aire un comentario de Hugo respecto a las notas. Jorge, ¿qué importancia y qué relevancia tienen las notas a los estados financieros? Y cómo se van a usar. Yo ahorita mencioné cambios de un año a otro del saldo de una cuenta, pero no sé qué tienes que poner y viendo los campos tan reducidos que trae el formato. ¿Qué opinas, Jorge? Si es que estás. Sí estaba por ahí, Jorge. ¿Le dio frío? Si me permites. Sí, si quieres, claro. Hugo, en lo que se conecta Jorge. Empezando por aclarar que no son notas a los estados financieros. Ah, claro. Correcto, ¿No? correcto. Es muy importante. Esas notas no son para hacer notas a los estados financieros. Son notas a las Son notas cuentas a las variaciones, Ujú. a las variaciones de tu comparativo. ¿Sí? Es importantísimo porque no vayan a creer que todo lo que se pone en notas en unos estados financieros dictaminados es lo que tienes que poner en esas notas.
Es correcto tu aclaración, Hugo, y también nomás comentar, perdón, Hugo, que te interrumpa, Sí. pero también nomás comentar que estas notas también hasta el momento no son obligatorias. No son obligatorias, no te obliga, te deja avanzar. Te deja avanzar. No son obligatorias y tampoco es que queramos todo justificar. Por eso yo digo la importancia de que se asesoren de personas que sepan analizar la información y respaldar si es que se va a poner alguna nota, porque al ratito esa nota nos pudiera traer algún problema. Sí, claro. Por no asentar correctamente a qué se debió la variación. Sí, cobranzas adicionales a las que tiene el fisco en el manejo de CFDIs, o lo que es muy importante, movimientos a cuentas de capital que puedan dar como resultado impuestos escondidos a través de reembolsos de reducciones de capital, que creemos que es parte del manejo, o la clásica de los manejos de las cuentas deudoras y acreedoras con accionistas o con gente ligada a la empresa, que esa pueden ser notas muy interesantes, muy importantes. Ahora me gustaría, si me permiten, hablar un poquito del estado de resultados. Ok, estado de resultados integral, ¿verdad, Sí. Hugo? Primer cambio ya se homologó a la NIF, ¿no? Para los que les interese profundizar más, el balance general se regula en la NIF B6. El estado de resultados se regula en la NIF B3, ¿sí? Y así se llama, estado de resultados integral. ¿Por qué se llama estado de resultados integral ahora? Porque ya se está añadiendo a dicho estado de resultados lo que son los otros resultados integrales. Por eso se le añadió lo de integral, porque estamos añadiendo partidas que se consideran otros resultados integrales. Por ejemplo, primero antes de poner los ejemplos, me gustaría el RIF. explicarlo no, el RIF no. Me gustaría explicarlo. Me gustaría explicarlo conceptualmente. Una característica de las ORIs o otros resultados integrales es que son partidas que llegan al capital contable sin pasar por el estado de resultados. Otra característica es que son partidas que se presentan desglosadas en el capital contable, pero no son distribuibles. O sea, tú no puedes distribuir dividendos a los accionistas sobre esas partidas, sobre esos ORIs. Ahora sí, un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo. No es el caso de todas las empresas en México, porque las NIF mexicanas no permiten la revaluación de activos, pero las normas internacionales sí. Si yo tengo un edificio y lo reevalúo, ¿no? Me hacen un avalúo y me dicen, mira, este edificio tenías contabilizado en 10 millones, según avalúo vale 12, ahí tengo 2 millones de exceso que voy a cargar a edificios 2 millones para que me quede edificios con 12 millones y voy a abonar 2 millones en capital contable bajo el concepto de superávit por revaluación. Este concepto de superávit por revaluación es otro resultado integral. Un ORI. Es un ORI, ¿sí? Otro ejemplo, el efecto acumulado por conversión de estados financieros. Cuando se hace una conversión de estados financieros de moneda extranjera a pesos mexicanos, siempre surge un efecto que se llama así, efecto acumulado de conversión de estados financieros, y esa partida siempre se aloja en el capital contable. ¿Sí? Puede ser de naturaleza deudora o puede ser de naturaleza acreedora. Esa partida también forma parte del ORI, o es un ORI. Y hay otras 2 partidas que emanan de la NIF D3, obligaciones laborales, del cálculo actuarial que se tiene que hacer para determinar la indemnización, la prima de antigüedad y todo ese artículo, ¿no? Esas también son ORIs. Entonces, el nuevo formato del SAT
sí te solicita en la parte inferior del estado de resultados que declares o presentes tus ORIs. Hay otro renglón que no estamos familiarizados. Te pide también, ese sí es dentro del cuerpo del estado de resultados, una partida que se llama operaciones discontinuadas. ¿Sí? Tienes utilidad antes de impuestos, impuestos a la utilidad y luego utilidad antes de operaciones, utilidad por operaciones continuas, más menos operaciones discontinuadas y al final utilidad o pérdida neta. ¿Qué es eso? De operaciones discontinuadas o discontinuas, ¿no? Quien no ha leído la NIF 3, quien no ha estudiado el boletín de estado de resultados, pues no va a tener ni la menor idea de qué debe de poner ahí, ¿no? Pero el formato antes no traía ese renglón. Entonces, una operación discontinuada, lo voy a explicar con un ejemplo. Una agencia de autos, ¿cuáles son los segmentos que generan sus ingresos? Normalmente, venta de autos nuevos, venta de autos seminuevos, servicios y refacciones, ¿verdad? Imagínense que la administración de esta agencia dice, ¿saben qué? No nos es negocio el segmento de refacciones. Tenemos ahí dinero amortizado con un stock de inventarios, el margen es muy chiquito, ya no vamos a tener esa división, ¿sí? Solamente vamos a consumir las refacciones para el área de servicios. Y entonces acuden o toman la decisión de quitar el segmento de refacciones. Todas las actividades y operaciones que va a hacer esa empresa relacionadas con esa decisión, o sea, vender el inventario que le queda, pagarle a los proveedores lo que les deben de refacciones, despedir el personal, ¿no? Todas esas actividades son operaciones discontinuas o discontinuadas. Y vas a tener que presentar esos gastos y esos ingresos abajo y no junto con los ingresos normales y los gastos normales. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, Estás otra- hablando del rubro que muchas veces en las empresas encontramos otros ingresos Exacto. que son esporádicos, que se dan por alguna condición extraordinaria de la empresa. Bueno, Pero, en este aunque caso, con una funcionalidad específica, porque yo lo que le acabo de oír a mi querido Hugo es, otra forma de verlo sería desagregar, el resultado de desagregar una línea de negocios o un segmento de negocios, pero desagregarlo en forma definitiva. Su ejemplo es magnífico. Oye, ahí tienes una línea de negocios productora como una fuente de ingresos, un modelo de ingresos en sí, que lo vas a clausurar y la realización de sus elementos es lo que te va a originar. Exactamente. Vas a tener ingresos por la venta del inventario que te queda, vas a tener gastos porque vas a seguir mientras tanto pagando algunos sueldos, vas a pagar liquidaciones, todo eso, esos ingresos y esos gastos ya no van a presentarse junto con los demás ingresos y gastos de servicios, de autos nuevos, de autos seminuevos, se van a presentar hasta abajo como operaciones discontinuas. Porque ese modelo de ingreso va a ser suprimido. De hecho, el concepto es sumamente interesante cuando dice el proceso de interrupción definitiva de una actividad de negocio significativa de la entidad. Una actividad de negocio significativa comprenderá operaciones y flujos de efectivo, o sea, modelos de ingresos, que puedan ser claramente distinguidos del resto de la actividad operacionalmente, del resto de las líneas de negocios. Es como si en un gran conglomerado como Procter & Gamble o Colgate-Palmolive desagregas una línea de productos Así es, en forma definitiva, es lo que refieres, ¿no? Así es. Correcto. Interesantísimo. Nos están haciendo una pregunta. Sí. Sí. Están preguntando, dice, entonces, ¿recomiendan no llenar las notas? Bueno, ahí sí ya está Jorge, que nos apoye para que entre en escena. Ya Jorge, está mi George. ¿ya estás disponible? Don Jorge Carrillo y Cáceres, Nomás ábrele el micrófono. estás muteado. Sí, listo, buenas tardes. Listo. Oye, ayúdanos entonces con tus opiniones sobre las notas a los estados financieros que
pero notas a los estados financieros que vienen en la declaración lo que la autoridad nos está pidiendo que pongamos de notas, que son variaciones a las cuentas. Yo decía agrupación de alguna cuenta, cambio del catálogo, etcétera. ¿Qué opinas y cuál es tu recomendación para quien nos escucha, Jorge? Pues, sí, buenas tardes a todos. Mira, yo creo aquí, Shirley, que las notas a los estados financieros, como lo marca también inclusive la guía, es identificar cada una de las cuentas. Propiamente, por ejemplo, el efectivo y valores realizables. Explicar a qué se refiere ese efectivo y valores realizables. Y así en cada uno de los rubros y de las cuentas. Es muy importante también comentar respecto a lo que anteriormente comentaban mis colegas Hugo, Carlos, Gustavo y todos ustedes, respecto a esta situación de la integración de las cuentas y de todo el galimatías que se hacía respecto a esa integración que realizó el SAT. Independientemente de las notas y de la importancia que tienen las notas en los estados financieros auditados y dictaminados, muchas veces también esos estados financieros, pues sabemos que son los cuatro básicos, ¿no? Balance, estado de resultados, movimientos de capital y flujos de efectivo. Tristemente, en la actualidad, la profesión, me he encontrado con que me dicen, oye, no sabemos hacer el estado de movimiento de capital ni de flujos de efectivo. Por eso es muy importante que en ese momento este webinar, pues de alguna manera todas las anotaciones y todos los elementos que han ustedes expuesto son muy importantes y muy valiosos para toda la profesión, porque triste y desgraciadamente, pues a veces no sabemos ni cómo integrar un estado de flujo de efectivo. Y comentaba algo respecto a la misma integración del balance, el diferido no existe, ¿sí? Dentro de la estructura del balance. Entonces, pues finalmente todo eso. Y volviendo a las notas, pues sí es muy importante identificar a lo que se refiere cada uno de los rubros. Activo fijo, identificar cuáles son las depreciaciones, los diferidos, los préstamos a largo plazo, cuáles son en su momento las características de los préstamos, identificar brevemente a qué se refiere cada uno de los rubros y de los títulos del balance. Más que una variación de un ejercicio a otro, porque inclusive cuando, acotando un poquito al ICIF, en el ICIF sí te piden un poquito, explica la variación de un ejercicio a otro. Cuando validas tú la información que piden, explica la variación de un ejercicio a otro. Ahora, aquí con las notas de los estados financieros es identificar cada cuenta y a qué se refiere cada cuenta. Oye, Jorge, entonces, y tomando una recomendación que hizo Hugo de a hacer un buen papel de trabajo primero antes de pasar a la declaración, cifras y números, también ese papel de trabajo, ensayar las notas importantes, las notas más relevantes que vamos a poner en la declaración, y desde ahí ver qué nos brinca, qué nos hace clic o qué no nos hace clic en el llenado de ese papel de trabajo antes de pasarlo a información y ahora sí que malinformar a la autoridad. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo creo que sí, aquí tenemos que hacer muchas integraciones y muchas conciliaciones entre los efectos contables y los efectos fiscales. Bien decía Hugo, en un momento dado, y también lo comentaba Gustavo Hernández, ¿qué pasa si yo no tengo una contabilidad tan estructurada como lo tiene, como viene en el balance de la declaración? Pues aquí lo importante es hacer conciliaciones entre lo que es mi contabilidad contra mi declaración y tener perfectamente identificado esas integraciones, porque de lo contrario, al rato no vamos a saber ni qué va a ser, ni qué se va a hacer, ni de dónde resultó esa cantidad. Jorge, también ayúdanos con lo siguiente. Ahorita acabas de mencionar, y Hugo lo ha establecido también,
Estamos familiarizados con algún tipo de balance y estado de resultados, no como vienen ahora, pero estamos más o menos familiarizados casi todos los contadores. Pero con lo que no estamos muy familiarizados es con el estado de cambios y con el estado de flujo de efectivo. Considero, mi opinión es que el estado de flujo de efectivo es más complejo porque inicia en un punto y debe terminar en un punto. Entiendo, hay dos métodos para determinar el directo y el indirecto. Danos una breve explicación, tomando en cuenta que pues, es una probada, una guía que les puedas dar a quien nos escucha para que entiendan más o menos qué es lo importante del estado de flujos y del estado de cambios. Muy bien. Sí, efectivamente los estados de flujos, pues el objetivo es prácticamente presentar, estructurar y elaborar un estado de flujo de efectivo con las evaluaciones aplicadas a los estados financieros. Y efectivamente, Charlie, existen dos métodos, el directo y el indirecto, pero antes de eso es muy importante identificar cuál es el entorno para elaborar este flujo de efectivo, que es el entorno inflacionario y el entorno no inflacionario. No me voy a meter al concepto, pero su mismo nombre lo dice, ¿no? Es muy importante que dentro de las normas generales estemos identificando cuáles son, qué no aplica, o dentro de este estado de flujos, qué podemos excluir que tengo yo contablemente y que no me afecta para la elaboración de mi estado financiero. Debería ser las fluctuaciones cambiarias, los efectos de conocimiento de valor razonable, la conversión de deuda a capital, la adquisición de negocio con pagos en acciones, pagos en acciones a las empresas, donaciones o aportaciones. Y efectivamente, como lo vemos en esta gráfica, la estructura del estado de flujos de efectivo debe incluir actividades de operación y de inversión, como ya lo mencionamos. ¿Sí? Debe de incluir también lo que son el efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento efectivo o obtener las actividades de financiamiento, el incremento o disminución neto del efectivo y el ajuste al flujo de efectivo, así como el efectivo al principio y al final del periodo. Esa es prácticamente la estructura, y como lo vimos al inicio, pues prácticamente esa es la estructura que viene en el formato de la Secretaría de Hacienda. Pero también, como mencionábamos, ¿cuál es el método directo? El método directo, según el cual deben presentarse por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. Y también, en su momento, el método indirecto. En este método, los flujos de efectivo de las actividades de operación deben determinarse partiendo preferentemente de la utilidad o de la pérdida del ejercicio. Partidas consideradas o asociadas con actividades de inversión, actividades de financiamiento y cambios habidos durante el periodo. Porque sobre esta estructura, elegir cuál método es el que más me conviene. Prácticamente, o en la práctica, lo que más hemos visto es el método indirecto, porque partimos de la utilidad para llegar al flujo de efectivo. El siguiente... me llama la atención esta expresión de cuál me conviene. De por sí es difícil el estado de flujos de efectivo, ¿verdad? Aquí las empresas iban a tener que asesorarse forzosamente, sí o sí, ¿no? Definitivamente, Charlie, yo creo que aquí tenemos primero identificar muy bien cuáles son los mecanismos para elaborar el estado de flujos de efectivo. Primeramente, pues obtener los estados financieros del presente ejercicio y por lo menos de 2 ejercicios anteriores. Y si hay dictaminados, en este caso, pues preferentemente los dictaminados. Preparar un papel de trabajo de las variaciones de los estados financieros, ahora sí, preparar un papel bien identificado sobre las variaciones de los estados financieros de un ejercicio con otro. En este caso, como son comparativos en la declaración tanto 2022 como 2021, pues tenemos que irnos hasta 2020 con esos estados financieros
y realizar nuestras variaciones en el caso 2020-2021, 2021 con 2022. Obtener variaciones entre saldos finales e iniciales, como lo estoy mencionando. Clasificar como origen o aplicación de flujos y efectuar los ajustes necesarios. O sea, ¿qué es lo que voy a identificar como un origen y una aplicación dentro de estas variaciones para irme al mismo formato? Preparar el estado de flujos conforme a la clasificación del boletín, operación, inversión y financiamiento. Es muy importante, Charlie, perdón, es muy importante que dentro de ese estado financiero identificar y mostrar en el mismo, por ejemplo, las altas y bajas de activos fijos dentro de la misma estructura del estado de flujos. Destacar la depreciación y amortización del ejercicio, mostrar los dividendos pagados, mostrar aumentos de capital, conciliar el impuesto a la utilidad efectivamente pagada, la participación en los resultados en el caso cuando hay asociadas no consolidadas o la participación minoritaria, y en su caso también los intereses cobrados, pagados, en el caso de préstamos y de otorgados y obtenidos. Obteniendo esa información nos va a dar mucha facilidad poder integrar y estructurar nuestro flujo de efectivo de acuerdo a los conceptos ya mencionados anteriormente, de operación, de inversión y de financiamiento. Es muy extenso hablar de flujo de efectivo como de los 4 estados financieros básicos. Se mencionaba, ¿no? Hugo, en cada uno de los estados financieros puntualizó los efectos más importantes o los conceptos más importantes. Hablar de flujo de efectivo o de realizar un flujo de efectivo, pues nos llevaría prácticamente toda la tarde, ¿no? Sin embargo, con esa estructura, identificando perfectamente la estructura con su operación, su inversión y financiamiento, identificando las variaciones y los estados financieros de cada ejercicio, estaremos teniendo un papel de trabajo óptimo y con mucha facilidad. Correcto. Pues nos dejas un poquito asustados por toda la laboriosidad, no tanto que no tengamos la información, sino que parece ser que se vuelve muy laborioso. Los estados financieros de los cuales habló Hugo, el estado de resultados y el balance, el estado de posición financiera, mucho cuidado, mucha atingencia en el llenado, en la integración de partidas y en mucha laboriosidad. Sí. Y el estado de cambios, ya para terminar, Jorge, contigo, para que Hugo nos dé conclusiones finales de esta parte de los estados financieros. De cambios en el capital. Cambios en el capital contable, sí. Sí. En el caso de movimientos de capital contable, pues prácticamente es un estado financiero que prácticamente identificamos cuáles son los movimientos que tuvo el capital contable. O como ya mencionamos, es uno de los 4 estados financieros básicos que se requieren, ¿no? Y efectivamente, el estado de las normas de presentación que establece este boletín B4 respecto al capital contable es especificando el capital contribuido, que se refiere nada más y nada menos que se conforma por las aportaciones de los propietarios de la entidad, con prácticamente el capital social, aportaciones para futuros aumentos capital y prima pagada en colocación de acciones. Y del capital ganado, que se conforma por las utilidades y pérdidas generadas de la operación, de la entidad, resultados integrales acumulados y las reservas. Perfecto. También este estado financiero, en sus normas de presentación, especifica cuáles son los elementos básicos de este estado de capital contable, que son los movimientos de los propietarios, movimientos de reservas y el resultado integral. Y una pregunta desde la herejía de un abogado, ¿no? Según unas cuentas, por ejemplo, es importante identificar cuáles son las cuentas de un capital contribuido. El capital social preferente, las aportaciones de futuros aumentos de capital, el capital pagado en exceso o pues, prácticamente las primas en venta de acciones. Identificando esas partidas, pues tenemos obviamente también nuestro capital, lo que son el capital ganado respecto a las utilidades retenidas y a las reservas. Y obviamente pues el capital ganado se refiere prácticamente pues a las utilidades retenidas y a la reserva legal. Es muy importante hacer una acotación con la reserva legal. Muchas veces
De acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, establece que tenemos que tener el 5% sobre las utilidades y hasta llegar a un tope del 20%. Y muchas veces, en muchas de las empresas, no se tiene identificada esta reserva legal. Es muy importante que de acuerdo a los estatutos y de acuerdo a este boletín, a esta norma, pues tengamos identificado esta reserva legal para que esto sea mucho más sencillo y tener identificado lo que es este estado financiero básico de capital contable. Correcto. Gracias, Jorge. Déjame, le paso la palabra a Hugo. Hugo, en poco tiempo, conclusiones, tips, recomendaciones. Sí. ¿Qué les dices a la gente? Bueno, mira, primer aclaración, por supuesto que yo creo que las empresas sí requieren o van a requerir de asesoría, pero no nomás para el estado de flujos y el estado de cambios. No, para todos. Para el balance y para el estado de resultados. O sea, a menos de que sepan NIF B6, sepan NIF B3, ¿no? O sea, sí va a ser necesaria la asesoría en general para los 4 estados financieros. Conclusiones. Qué tristeza que una vez más tenga que ser el mundo fiscal el que le venga a generar importancia a los contadores hacia el mundo financiero, ¿no? Vida a los estados financieros. Qué triste, porque somos contadores. Antes de ser fiscalistas, eres contador. Entonces, independientemente del llenado de la declaración anual, o sea, a mí me da tristeza que genere tanto revuelo y tanto interés el saber hacer estados financieros, porque así dice el anual, más que el saber hacer estados financieros, por poder tener una herramienta confiable Para saber la y correcta para de tu conocer negocio. la calidad de mi negocio. Porque para poder conocer y evaluar la liquidez de una empresa, la solvencia de una empresa, el endeudamiento de una empresa, es indispensable que primero los estados financieros estén correctamente hechos. Y solo se considera correctamente hechos si cumplen con NIF. Entonces, eso debería ser prioridad, no el cumplir con un mendigo llenado del anual, ¿no? Pero si ese es el camino que vamos a tener que adoptar para hacerlo, bienvenido sea. No, dilo bien, bendita sea la anual y el aplicativo. Bueno, ya nos regañó un experto en NIF, que es una de sus grandes áreas de nuestro estimado Hugo. Hay que hacerle caso y en hacerla de tos, hay que hacerla. Gus, tienen que entrar todavía Alex Mercado con parte de Seguro Social, Oscar con la parte jurídica. Dame tus conclusiones. ¿Qué tienen que hacer partiendo de las deficiencias que todos los empresarios y todos los contadores tenemos en las contabilidades que actualmente se llevan? ¿Qué recomiendas para cumplir satisfactoriamente y evolucionar hacia una contabilidad en base a NIF, una contabilidad mejor, más adecuada? Fíjate que yo coincido con Hugo, la verdad es algo... Ya nos vas a regañar también. No es regañar, pero sí coincidir. Y precisamente con esa coincidencia es invitar, precisamente ahorita, empecemos a hacer esos cambios en esas contabilidades. Analizar nuestras balanzas de comprobación, depurarlas. Si tenemos que reajustar nuestros catálogos de cuenta, es el momento. El ajustarlo a las normas de información financiera y sobre todo, como tú bien dices, vamos pensando que somos nada más elementos de cumplimiento en materia fiscal, es adecuarlo a toda esa información, porque la verdad, y conociendo a muchas contadores, y que yo soy contador también, pero digo, ¿sabes qué? Desgraciadamente la contabilidad no le damos la importancia. Yo creo que es momento ahorita de hacer esos ajustes, de reajustar nuestros papeles de trabajo, de reajustar los catálogos de cuenta, para que cuando procedamos a hacer esos estados de cuenta, de esos estados financieros, tengamos toda la información de alguna manera más a la mano.
Y lo que sí implica esto es que nos acerquemos o que se acerquen con los expertos y que empecemos a hacer. Gracias, Gus. Gracias, Hugo. Gracias, Jorge. Te regreso el micrófono, Gustavo Amezcua, para que introduzcas aquí a Alex Mercado y a Óscar Álvarez. Digo, pues como Gracias. habrá podido observar, nuestros expertos en normas de información financiera nos han dejado en claro la importancia crucial de estos 4 estados financieros. Y ahora pasamos al eje jurídico, ¿no? Ya nos destacaban Hugo, Carlos, Gustavo Junior, dijera Alex Mercado, y Jorge Carrillo y Cáceres, que esto puede ser una fuente generosa de contraintenciones, de inconsistencias. Y entrando a estos terrenos en la perspectiva del Seguro Social, Alex Horacio Mercado Rodríguez, ¿cómo ve el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones de seguridad social estos horizontes de la contabilidad y los aspectos de qué tanto toma en cuenta o no los famosos 4 estados financieros? Sí, buenas tardes a todos. Primero, a todos los que están por aquí todavía acompañándonos, después de escuchar aquí a los contadores y que, bueno, después de la disertación que hacen aquí los jóvenes, pues nos damos cuenta que lo que hacen las autoridades a fin de cuentas es ir alineándose una con otra. Sin embargo, para los efectos del Seguro Social, en la actualidad, todavía aplica nada más el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, donde dice, oye, la contabilidad que tú tienes es la que voy a utilizar para efectos de hacerte una revisión. Y normalmente lo que hace el Seguro Social es hacerte una solicitud de información que te pide 40 y tantas cosas para iniciar. Sin embargo, te pide como 40 documentos para los efectos de solicitarte información. Sin embargo, en ninguna de estas están los estados financieros. Podemos ver que te pide por la declaración anual, la DIOT, te pide, entre otras cosas, la declaración informativa múltiple, tus balanzas, etcétera, pero no te pide los estados financieros. Después de escucharlos, que los flujos y que el dinero cómo va y viene, pues imagínense si no sería una fuente muy interesante para efectos del Seguro Social el pedir esos estados financieros, donde vea para dónde corre el dinero y por dónde lo mueves. Creo que va a ser un tema muy interesante a futuro, en donde vamos a ver si estos 40 y tantos... Pero en tu experiencia como autoridad, no exactamente volteé a ver los 4 estados financieros. No, de hecho no los volteé a ver, porque lo que vemos aquí en pantalla para efectos fiscales es lo que te pide, pero no te pide aún eso. Pero ya escuchándolos y después de todo lo que platican, pues no les des ideas. No, ya se las dieron aquí los jóvenes, ¿no? Mira, en mi experiencia en materia de seguridad social, sí me ha tocado que te pide información lógico de la contabilidad y ciertas partidas de gastos que están en el estado de resultados. Específicas, ¿verdad? Que están en el estado de resultados, como pueden ser sueldos y salarios, como pueden ser las retenciones, los balances. O sea, Bueno, con mayor énfasis en los aspectos que inciden en la seguridad social. Sí, y generalmente parte de las relaciones obrero-patronales y los efectos económicos de estas en la contabilidad de las empresas, te pide comisionistas, te pide prestaciones de servicios, capacitaciones, o sea, está buscando todos aquellos efectos en los que la empresa le paga a una persona física alguna prestación, algún servicio, algún gasto, para ver si no estás ocultando una relación de trabajo, ¿no? Es correcto, pero fíjate que si cuando te hacen una auditoría te piden 40 y tantos documentos, los tengas o no los tengas, porque dices, te los va a pedir aunque tú no los tengas por el tipo de negocio que seas, entonces te los pido. Imagínate ahora con esto que dice, oye, pues a ver, preséntamelos para ver qué le rasco por ahí. Digo, la autoridad ahorita lo que pretende pues es una recaudación y ya sabemos cómo ha sido en estos últimos años. Y yo creo que, digo, afortunadamente ahorita nada más están estos, no llega todavía a solicitar esos estados financieros, habría que esperar. Ahora, la experiencia nos ha dictado que el Seguro Social, como fisco especializado, suele seguir al fisco general en algunas pautas, Alex Mercado. De hecho, bueno, a partir de la reforma, pues ya vimos que se han hermanado más, y no nada más ahí entra el Infonavit, entra la CONSAR,
y la transferencia de información pues es lo más importante. Con la reforma laboral fiscal. Es correcto. Y entonces imagínate ahora con esto, pues no te pedía esa información, pues vamos agregándole un rubro, ¿no? Y te la pido. Y a fin de cuentas, como autoridad fiscal te la puedes solicitar. Y de ahí, como dicen, a ver qué hay, ¿no? Ver cómo diste esos flujos, cómo diste la vuelta al dinero, qué le hiciste, si le estás pagando por una pagadora, que todavía existen por ahí algunas, o que si ya estás inventando una nueva forma para evadir, pues va a ser una forma que te puedan verificar, ¿no? Correcto. De esa Correcto. parte yo creo que sería el tema que pudiera decir desde el punto de vista de la seguridad social. Y ya por último, bueno, y cambiando un poquito de tema para aflojar un poquito el cuerpo, como dicen, pues vamos viendo algunos avisos en seguridad social, la obligación de las empresas para revisar anualmente lo que es la prima de riesgo de trabajo, el grado de riesgo de trabajo, de acuerdo al artículo 74 de la ley del Seguro Social, se cumple este 28 de febrero, es el último día para hacer la presentación de esta declaración, digo, como aviso para que lo tengan ahí en sus próximas declaraciones a presentar, porque ya se va a vencer y que pues la presenten con tiempo, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues ahí dejamos este tema de pensiones, creo que es algo interesante y ha sido un motivo ahorita últimamente específicamente de la modalidad 40, que se ha hablado mucho de ella, en el sentido de que si se incrementó o no se incrementó, si funciona o no funciona. Ya más adelante les daremos información respecto a esto para platicar un poco de pensiones con ustedes. Gracias, Alex. Y bueno, para cerrar con broche de oro y con unas reflexiones respecto del aspecto jurídico y de validez o invalidez de esta exigencia de los 4 estados financieros en la declaración anual a partir del famoso aplicativo. Le cedo el uso de la voz a Óscar Álvarez del Toro. Socio, ¿qué nos puedes comentar respecto a estas consideraciones? De hecho, empezamos con esto con Carlos y con Gustavo, en el sentido del catálogo de obligaciones formales de las personas morales en el 76, en el que solo se mencionan nuestros estados financieros, luego la revisión con la cláusula habilitante en el 31 párrafo primero del Código Fiscal de la Federación, la propia regla de miscelánea, y tenemos otro horizonte en el reglamento del Código Fiscal de la Federación. Adelante, Óscar. Sí, gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos. Ya para concluir rápidamente vamos a ver este tema. Bueno, y la pregunta sería, y que no la hemos hecho o no la han hecho, ¿es válido que a través de los formatos el SAT exija información adicional a la que normalmente uno está obligado a proporcionar, o hasta dónde llega ese límite? Puede establecer formatos donde ponga muchísima información, y eso no lo hemos cuestionado, ¿no? ¿Es válido, es constitucional? Y la respuesta la tenemos en los fundamentos que tenemos tanto en el Código Fiscal de la Federación como en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Recordábamos que el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación nos señala que las personas que estén obligadas a llevar contabilidad estarán a lo siguiente, ¿no? Y en su fracción primera, punto A, nos dice legislador que se va a entender por contabilidad, y nos dice los libros, sistemas, registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros, registros sociales, control de inventarios y método de evaluación, discos, cintas, cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones y la que obliguen otras leyes. En el reglamento del código se establecerán la documentación e información, ¿sí? Y nos vamos al 33 del reglamento del código, y ahí en el inciso B está dividido este artículo en dos incisos. El A nos dice los documentos e información que integran la contabilidad, y el inciso B habla de registros o asientos contables, y el inciso B en su fracción sexta habla de formular los estados
los estados de posición financiera, de resultados, de variaciones en el capital contable y de origen y aplicación de recursos. Entonces, como vemos, aquí están previstos los 4 estados financieros, ¿sí? Sin embargo, la pregunta sería, bueno, ahí están previstos como parte de la contabilidad, pero ¿estamos obligados a subirlos o estamos obligados a hacerle caso a los formatos? Bueno, el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, que lo citó Gustavo Hernández al principio de esta plática, en su párrafo primero señala que las personas están obligadas a presentar sus declaraciones con la información que señale el SAT. Entonces, en principio, yo les diría, pues sí estamos obligados a proporcionar esta información, aunque pareciera ser que se está extralimitando la autoridad y pareciera ser que está haciendo uso de facultades de comprobación con esta información que nos está pidiendo. Sin embargo, en principio sí hay fundamento para solicitarlo, que pudiera ser cuestionable si no se proporcionara completo y la autoridad después quisiera imponer alguna multa o alguna sanción. Creo que habría que analizar cada caso a ver si habría elementos de defensa. Sin embargo, en principio, con esta perspectiva vemos que sí hay fundamentos para solicitar todo esto, ¿no? No sé tú qué opinas, Gustavo, al respecto, Gustavo Amezcua, respecto a la obligación o la constitucionalidad de estas obligaciones. Bueno, de hecho, lo que comenta socio de que el concepto de contabilidad fiscal es omnicomprensivo y abarca todo lo que las empresas deban de llevar por disposición de ley, reglamento, de todo el bloque normativo, pero además todo lo que de facto lleven como registros, ¿no? Entonces, esta puntualización que tú realizas desde el 33, apartado B, fracción sexta del reglamento, es muy interesante, aunque ya Hugo nos hacía la observación hace rato que dice, oye, pero hay el anacronismo de los nombres, porque aquí habla de origen y aplicación de recursos y las normas de información financiera es el estado de flujos. Acá habla de estados de resultados en género y allá el resultado integral, ¿no? Pero Sí, finalmente sí te contempla los 4 estados, como bien dices tú. Sí, no se ha actualizado a lo mejor el reglamento. Ahora, la otra perspectiva es la cláusula habilitante, que es esa remisión del párrafo primero del artículo 31 del código que te habla de que las declaraciones deberán de contener la información a la que se refieran los formatos que establezca en reglas en la famosa miscelánea y sus anexos. La autoridad pareciera en principio darles manga ancha y carta abierta para que pongan lo que quieran. Pero tenemos una jurisprudencia en la que se tomó posición por parte del Poder Judicial de la Federación, en este caso específico del propio párrafo primero del 31, y en el que se consideró una extralimitación de esa cláusula habilitante, por lo que ve al tema diverso de la validez del aviso de liquidación a partir de la exigencia en la ficha de trámite 85 del diagonal CFF, de la exigencia, por ejemplo, de que no se tengan adeudos en pagos provisionales, y en este criterio que tenemos en pantalla estarás de acuerdo que lo consideraron inválido, ¿no? Así es, y aquí nomás para concluir, a este punto de las cláusulas habilitantes es bien interesante, pero van inmersas 2 preguntas. Primero, si es válida la cláusula habilitante, y 2, ¿hasta dónde puede llegar? O el fondo de la habilitación, ¿hasta dónde puede ser? Que eso sería lo cuestionable, ¿no? Exactamente. El alcance de la habilitación, tal cual. Sí. Pues sería el tema. Gracias, Perfecto. Gustavo. Muchísimas gracias, Oscar. Pues nos vamos, caballeros, a conclusiones. Conclusiones, Carlos Alberto Flores Alvarado. Bueno, hacer una buena revisión, empezar con tiempo, los que no han empezado todavía a recabar su información, plasmarla adecuadamente, hacer las integraciones que hemos mencionado aquí en diversas ocasiones, las integraciones de las cuentas, que lleve uniformidad tanto la información de 2021 como con la de 2022 para que sean rubros o cuentas comparables y pues asesorarse. Estamos para servirles. Gustavo Hernández Alvarado, mejor conocido como Gustavo Junior. Bueno, yo ya lo había comentado, sí necesitamos o se necesita ya empezar a trabajar, se necesita hacer el análisis
de esos catálogos de cuenta, de esas partidas, de esas cuentas, las cuentas de mayor, para efectos de tener los documentos o la información que nos está pidiendo esas declaraciones. Por otro lado, considerar, sabemos que al final del ejercicio, cuando ya estamos elaborando la declaración, resulta que hacemos ajustes, a veces ya no nos coinciden, en ocasiones no nos coinciden los ingresos que están declarados con lo que está en la información contable, pues hay que tomar los tiempos de presentar esas declaraciones complementarias, porque recordemos que esa declaración está llenada o está ya, los elementos que se toman son los ingresos que están declarados en pagos provisionales, todo lo que ya se hizo en cuestión de las nóminas. Recordemos que hasta el 31 de marzo podemos hacer cambios a las nóminas. Y por otro lado, la información que ahorita estamos acabando de comentar, que es nuestra información contable. Entonces, es mucho trabajo, hay muchas dudas, acérquense con los expertos, para eso estamos nosotros y cualquier duda estamos a la hora. Gracias, tocayo. Don Hugo González Anaya, tus conclusiones. Bueno, yo quisiera cerrar también con otra serie de reflexiones. Uno, no perder de vista que la materia prima con la que se trabaja en el mundo fiscal, la materia prima con la que se calculan los pagos provisionales de impuesto sobre la renta, ISR del ejercicio, etcétera, es su contabilidad. Y si su contabilidad no está bien, aunque sus cálculos estén bien, su impuesto está mal. Entonces, esta es una razón para interesarnos en conocer normas de información financiera, porque la única manera de que mi contabilidad esté correcta es cumpliendo con las NIF. Por otro lado, es muy importante también el conocimiento de NIF para ayudarnos en una defensa, ¿sí? Yo por experiencia se los digo, frecuentemente cuando he tenido que acudir con la autoridad a defender algún punto, a aclarar alguna variación, si ellos se dan cuenta que tú sabes y les estás explicando y les fundamentas las cosas, no, hasta ahorita no hemos tenido problema, ¿no? Entonces cierro invitándolos a que se interesen más por cumplir con las normas del mundo financiero contable, ya sea estudiándolas, sería lo ideal, o ya sea asesorándose de profesionales que los puedan apoyar. Incluso abundando en tu conclusión última, Hugo, el canon de la sustancia económica sobre la forma o naturaleza jurídica que se conecta directamente con esa condicionante fundamental de validez fiscal, que es la razón de negocios en el artículo 5A, y es precisamente reconocido por tribunales del Poder Judicial de la Federación y el propio Tribunal Federal, las normas de información financiera. Don Jorge Carrillo y Cáceres, tus conclusiones, por favor. No, insistir y reiterar en la aplicación de las normas de información financiera, estudiar las mismas y sobre todo una constante en la elaboración de los estados financieros básicos. Don Alex Horacio Mercado Rodríguez. Bueno, de mi parte, pues hay que estar atentos a la presentación de esa declaración de prima de riesgo de trabajo que ya viene. Se vence este 28 del mes. Y respecto al otro tema que manejé para los efectos de si ustedes gustan tener una plática de pensiones o algo, pues háganoslo saber ahí en el mismo chat o mándenos un mensaje. Y con gusto estamos a la orden para apoyarlos. Gracias. Gracias, Alex. Óscar Álvarez del Toro, tus conclusiones. Bien, pues creo que quedó más que evidente que este tema es muy técnico y hay que asesorarnos correctamente para evitar sanciones posteriores. En la medida que nos asesoremos para presentar las declaraciones de la mejor manera, vamos a tener menos problemas posteriormente. Y muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias, hasta luego. Gracias, Óscar. Y bueno, yo como última conclusión les diría que salta a la vista después de la magnífica exposición que nos regalaron nuestros panelistas esta tarde, que es un tema, como bien dice mi socio Óscar Álvarez del Toro, que altamente especializado
sumamente técnico y en el que se requiere de la ayuda de expertos como los que están en la mesa, como nuestros panelistas, y por supuesto quedamos a sus órdenes para cualquier cuestión en la que les podamos apoyar. Muchas gracias por su atención esta tarde y nos veremos en la próxima cita del webinar de Resiliencia Empresarial. Gracias. Gracias.